es el momento indicado para darle la bienvenida y para presentarlo como siempre a Daniel Alfredo Dalto. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto saludarte a vos y, por supuesto, a la estimada audiencia de Radio Chascomús. Bueno, yo decía en el comienzo que el tango del cual vas a hablar hoy tiene una particularidad que yo, la verdad, no conocía, no la sabía, y que una pregunta de Miguelo, que yo en un momento pensé que a lo mejor podía ser una broma, la verdad, el hombre sabía, y bastante, ¿no? Bueno, efectivamente, este tango, como tantas cosas que ya hemos ido contando en estos encuentros que tenemos semanalmente en forma regular aquí en la mañana de Radio Chascomús, tiene esta particularidad de que tiene 3 títulos, o tuvo 3 títulos, y naturalmente nosotros lo conocemos como Los Mareados, que no fue su título original, que como veremos en esta historia, tiene otra letra de Enrique Cadícamo, tiene otro título de el extraordinario compositor, que está relacionada con el momento en que la dictadura, a propósito de las cuestiones del lunfardo y todas estas menciones que ya hemos hecho en otros programas, se vio obligado Cadícamo a escribir otra letra y otro título. Sí. Pero bueno, en este contexto nosotros abarcamos este tango que ya los historiadores tienen alguna diferencia en algunos aspectos, por ejemplo, cuándo nació, cuándo se creó, cuándo se inspiró el autor de este tema, que no fue en principio Enrique Cadícamo, sino Juan Carlos Cobián, porque Cobián había hecho un tango instrumental. Entonces, nos tenemos que situar en los comienzos de la década del 20, de 1920, porque para los investigadores Oscar del Priore e Irene Amuchastegui este tango es de 1922 y para Héctor Benedetti es de 1924. Podrás decir, bueno, son 2 años, pero siempre hay alguna cuestión que hace una diferencia. Lo que no hay duda es respecto a la titulación original. Daniel, bueno, te estamos perdiendo. O otros podrán decir, bueno, era muy propio del momento. Daniel, se interrumpió, discúlpame, se interrumpió cuando decíamos, y estabas hablando, haciendo referencia a los diferentes nombres que tuvo el tango finalmente denominado Los Mareados. Ahí se interrumpió. Sí, que diga señalar entonces, para reiterar, que quede claro que el tango tuvo, en definitiva, 3 títulos, de los cuales Los Mareados es el que perduró en el tiempo y que es el que, como título original, es lo que escribió Enrique Cadícamo. No su autor original, que fue Juan Carlos Cobián, que en realidad había hecho un tango instrumental y que se llamó Los Dopados. Decía yo, fuerte para la época, aunque muchos podrían decir, bueno, una terminología adecuada a aquellos términos. Este tango, cuando Cobián lo escribe, fue hecho para una obra teatral de Raúl Doblas y Alberto Guaybach, y que llevaba ese nombre la obra, Los Dopados. Este tango se estrenó, insisto, para Amuchastegui y del Priore el 4 de mayo de 1922, bueno, para otros recién en el año 1924, en marzo, y hasta ponen la placa del sello discográfico Víctor 7722, como es el caso del historiador Héctor Benedetti. En este punto, en la 9ª escena del segundo cuadro de esta obra teatral, Los Dopados, con música de Cobián y los versos de Doblas y Guaybach, se estrena. Poco después este tango fue grabado en el sello Víctor, y aquí me parece donde aparece
la diferencia entre Peretti y Del Priori y Amuchastegui por el cantor Roberto Díaz, acompañado por Ferrazano en violín y el mismo Cobian en piano. Después va a haber Osvaldo Fresedo, con Cobian como pianista, lo graba sin canto en ese mismo año 1924 y el tango va a parar a un cajón. Durante 2 décadas nadie se acuerda de Los Dopados porque es un tango que cayó naturalmente en el olvido. Sí. Ahora, ¿cómo se convierten Los Mareados? Y fíjense ustedes la particularidad de la época y lo que termina derivando. El propio Enrique Cadícamo, en sus memorias, dice, un día Aníbal Troilo llega muy entusiasmado a su departamento, trayéndole una vieja grabación de Los Dopados, una grabación de Osvaldo Fresedo, a la que hacía yo mención en ese instante. Y como era solo para orquesta, el tango, Troilo le pidió que le adaptara versos porque quería estrenar urgentemente, porque estaba muy entusiasmado por esa musicalización y lo quería hacer con letra. Cadícamo, con enorme sentido común y ética al mismo tiempo, porque lo tengo que mencionar así, le explica que no le parecía correcto hacerlo sin la autorización natural del autor original de este tango, que era Juan Carlos Cobian, Sí. que además se hallaba fuera del país. Troilo insistió en que le hiciera ese favor que le estaba agregando, ¿no? Troilo dice, bueno, mira, cuando llegue Cobian a Buenos Aires se va a encontrar con un éxito, te lo aseguro. Bueno, lo convence a Cadícamo y en la placa pusieron por la orquesta de Fresedo para que precisamente Cadícamo pudiera inspirarse naturalmente en los versos que nosotros conocemos hoy. Le cambió el título, entonces le puso Los Mareados, y Troilo realiza un arreglo magnífico, lo estrena y naturalmente se convierte en un hit. Pensemos que es una versión que en la voz de Fiorentino se convirtió naturalmente en un hecho muy importante, sobre todo por la particularidad de la voz de Fiorentino. Bueno, la verdad que como Cadícamo y Troilo debían desconocer esa primitiva letra de la obra teatral, Juan Bautista Devoto, quien en una comunicación dirigida a la Academia Porteña del Lunfardo, allá por 1971, reprodujo aquellos versos olvidados e informa también un detalle no menor. El autor, Raúl Doblas, en la farándula lo llamaban cariñosamente Poroto, que le contaba azorado y no exento, diríamos, de transitorio enojo, que no le encontraba una explicación al hecho de haberse adicionado una nueva letra, Claro. sobreponiéndola a la que ya existía y que además estaba impresa y registrada y se había difundido públicamente en 1922. En este punto, la diferencia de la versión original, en la que la primera parte musical, diríamos, funciona como introducción, tanto la letra de Cadícamo ocupa las 3/4 partes diferentes de esa obra de Cobian, quien había optado por una estructura musical, pese a la divulgación del tango, en 2 partes para aquella época. Esto casi que lo que estoy señalando como un tecnicismo, ¿no? Pero tiene que ver. En Los Mareados, a la inspiración del compositor, se adhieren, diríamos orgánicamente, los versos románticos de Cadícamo, que aquí la obra parece, diríamos, el resultado de una colaboración tan cercana como en 1936 ya había tenido, por ejemplo, el tema tan famoso de Nostalgias. En este caso, podríamos decir que se resalta la belleza superior de ese escrito de Enrique Cadícamo, en donde el investigador Ricardo Stuni señala en su trabajo
sobre poesía culta en las letras del tango, un parentesco con el tango Adiós, muy anterior poema, sobre todo por una parte de esos versos. Bueno, cuando Troilo acudió a Cadícamo y estrenó Los Mareados, Cobián estaba en México. ¿Qué hacía Cobián en México? Había abandonado Estados Unidos para evitar verse envuelto en la Segunda Guerra Mundial, ya que en su condición de residente extranjero y con carta de ciudadanía norteamericana podía ser convocado. Entonces Cobián le escribe Cadícamo a Cobián, hablándole sobre sus deseos de que quería volver aquí a la Argentina, y además con una situación económica muy precaria. ¿Qué hace Cadícamo? Le gira a Cobián el dinero necesario para el regreso. Como buen amigo le gestiona un contrato en Radio El Mundo y lo espera con la noticia fulminante de que Los Mareados era un éxito. Bueno, conversan al respecto y cuando llegan Cobián a la Argentina, y después de par diferencias, registran la obra en Sadaic y en ese caso, diríamos, el poeta, a pedido del director, nada más ni nada menos que Ángel Agostino, de adaptar algunos versos a esas viejas composiciones, y por ejemplo, Mosca Muerta. Bueno, o sea que no solo autorizó composiciones, sino que también autorizó la letra de Cadícamo para otro tango muy conocido como Lucheta. Se registran Los Mareados, vuelvo otra vez entonces al estreno por parte de Troilo con el cantor Francisco Fiorentino en el Cabaret tan famoso, y que fue después grabado otra vez en 1942. O sea, de aquí llega en el año 43 la dictadura militar de Ramírez, y teníamos Los Dopados en 1922 o 1924, yo me inclino por 1922, Los Mareados, el tango ya escrito por Cadícamo, con la autorización de Cobián, y cuando llega la dictadura militar del presidente Ramírez, que ya habíamos contado la fuerte censura radiofónica que había impuesto, sí, sobre todo para todos los tangos que tenían lenguaje lúdico, Los Mareados no escapó a esa ridícula persecución. Y Cadícamo debió escribir una segunda letra titulada En mi pasado, con versos más cortos, compuesto en 3 partes, y naturalmente, acá ya, cuando escribe esta letra, la limpia de toda alusión a lo que era la embriaguez, naturalmente para que el tango pudiera ser definido. Esta es una placa que no tuvo, diríamos, un éxito más. Bueno, ahí te perdimos de vuelta, Daniel. Sí, porque en mi pasado forma parte también del tango Los Mareados, ¿no? Hoy vas a estar en mi pasado, otra senda tomaremos. Y es cierto lo que decía Daniel, porque lo que tenía que ver con el tango Los Dopados, que comenzaba diciendo: pobre piba, entre 2 copas tus amores han logrado triste hazaña de un dopado que hoy festeja el cabaret, ya no sufres, ya no sientes. Sí, Daniel. Y en la letra de Cadícamo decía: rara como encendida te hallé bebiendo linda y fatal, bebías en el fragor del champán, loca reías por no llorar. No, hacía referencia a que el nombre En mi pasado, esa parte forma parte también del tango Los Mareados, ¿no? Cuando dice: hoy vas a estar en mi pasado. Sí, pero cuando, retomando esta letra, el tango En mi pasado arranca: separémonos sin llanto, y esta cena no alarguemos, es preciso que cortemos, más te quiero tanto y tanto. Nuestras almas se entendían. ¿Y ahora dónde? ¿Dónde iremos? Donde quiera sufriremos, porque ya no volveremos a vernos más. Entonces, estos los primeros versos de En mi pasado, que poco tienen que ver precisamente con esto que vos hacías mención. Hoy vas a entrar en mi pasado, que es la parte final y que tiene pequeña
modificación con respecto a la letra que nosotros vamos a escuchar en un momento, seguramente en la gran voz de Floreal Ruiz. Decía que esa versión de En mi pasado solo perdura con una grabación realizada por Andrés Falgás. No sé si esto había alcanzado a salir antes de la interrupción. No había salido, no. Bueno, este tango después en 1950 lo graba Caló con la voz de Ricardo Blanco. En el 51 el gran Osmar Maderna con Adolfo Rivas. En el 52 José Basso con Oscar Ferrari, otra linda versión. Alberto Podestá, que lo registra acompañado por Roberto Grela en 1953. Y después, posteriormente, dejaron grabaciones Héctor Mauré, Susana Rinaldi, Lavie y naturalmente Floreal Ruiz, con acompañamiento de Osvaldo Requena. Roberto Goyeneche, hay una grabación aparentemente grabado como solista, lo cantó junto a Mercedes Sosa para el disco Gestos de Amor que hizo la folclorista. Y creo que además, si los historiadores no se equivocan, y seguramente debe de ser así, fue la última vez que el polaco estuvo en un estudio de grabación. Eso fue allá por los 90. Bien, esta historia entonces, como verán, del tango Los Mareados, fue y vino con varias particularidades por la letra escrita y la música, mejor dicho, escrita también para esa obra de teatro y solamente a modo instrumental, porque se cantó nada más que para la obra de teatro, con Troilo pidiéndole a Cadícamo después de 20 años al rescatar la música de Fresedo en esa grabación que le ponga letra nueva, Cadícamo diciéndole que no le parecía bien y en el contacto con Cobian le da unos pesos, le consigue un contrato y todo eso hace que Cobian tenga la gentileza, diríamos entre comillas, de aceptar y poner entonces el nombre de Los Mareados. Y después lo que le pasa con la revolución de 1943, la persecución por el lunfardo en todas las letras del tango, y cómo indudablemente Cadícamo en su inspiración lo modificó. Pero lo que iba a perdurar en el tiempo sería naturalmente aquella letra escrita por Enrique Cadícamo y que fuera naturalmente inmortalizada en la misma música que había pensado Juan Carlos Cobian. Nosotros lo vamos a escuchar en la voz de Floreal Ruiz, el Tata, aunque claro que murió muy joven, 62 años tenía cuando murió el 17 de abril de 1978. Y bueno, era, diríamos, contemporáneos de grandes cantores, Edmundo Rivero, Enrique Campos, que eran sus colegas en ese momento cuando nació Floreal, cuando Floreal tenía, digo, una actuación brillante en aquellas orquestas de Aníbal Troilo y de Rotundo. Bueno, Pichuco lo convoca a Floreal Ruiz en 1944 para cubrir la vacante que había dejado Fiorentino. Ya Floreal era un cantor exitoso, había estado con Alfredo de Angelis en 1940 y que por supuesto había tenido esas notables presentaciones en el famoso Tango Club. Después él va a estar en la orquesta de Troilo del 44 al 49 y allí hizo 31 grabaciones, de las cuales Marioneta es la primera, y termina de hacer en 1948 una grabación en dúo con Edmundo Rivero de Lagrimitas de mi corazón. En 1949 él pasa a la orquesta de Rotundo y allí está en esa orquesta seducido por la plata que le ofreció Rotundo. Francisco Rotundo le ofreció 2.500 pesos de aquella época mensuales para que estuviera en su orquesta, frente a los 700 que le pagaba Troilo. Cuando Floreal le va y le dice a Troilo, me voy porque la verdad, gordo, Rotundo me da 2.500 pesos. Y entonces Troilo le dice, pero escúchame, ¿cómo Pancho no me lleva a mí?
esas curiosidades que tiene esa historia con respecto a los devenires de cómo las orquestas bueno, también competían por prestigiosos cantantes. Quiero cerrar antes de escuchar a Florial Ruiz, y si tengo un minuto más, Dale. respecto a lo que piensa Néstor Escalone, que dice que Florial Ruiz es algo así como el paradigma del fraseador. Tengamos muy en cuenta esto, porque la palabra fraseo está incorporado, diríamos, en la literatura tanguera como una cosa muy natural. Y Edmundo Rivero, en su estudio sobre el canto que hizo precisamente sobre Carlos Gardel, dice que el fraseo trata de expresar con propiedad el verdadero sentido de las palabras y su música. Si el fraseo fuera el modo de cantar, diríamos que Enrique Campos era cansino, Julio Sosa enérgico, Edmundo Rivero viril, Charlo melodioso, Alberto Marino lírico, Verón porteño y esquinero, y entonces aparece allí Florial Ruiz, en donde el fraseo es el arte de interpretar justamente las frases poéticas con dicción perfecta, que las haga inteligibles y con un tempo ajustado a su índole, donde se puede resaltar, diría yo, ya la escucharemos en algún momento, a la gran maestra del fraseo, que fue Mercedes Simone. Florial Ruiz fue un cantor que entendía lo que encantaba y además expresaba lo que entendía, que no es poco para el difícil arte, como yo creo, de cantar un tango. Sí, Daniel. Esta es la historia, un poco larga por ahí, Gustavo. No, perfecto. Te quería entreverada con distintas particularidades y sin dejar de resaltar a quien la va a interpretar. Sí, decía que una linda historia y una historia interesante, ¿no? Porque uno descubre de un tango que tuvo 3 nombres, que se le cambió la letra, que la dictadura militar también influyó en eso, y cómo fueron pasando, y después el tema de los años, ¿no? Que forma parte de la historia del tango y de otras cuestiones también, ¿no? Cuando distintos historiadores, según lo que bucearon, determinan un año, otro año, algunos nombres, otros nombres, pero me pareció una historia pero muy linda, que yo no conocía, y además una historia interesante y muy particular, Daniel. Así que yo te despido ahora para que vos presentes el tango y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, con el gusto de haber compartido este segmento, espero que no le haya sido monótono a la audiencia en el narrar la historia, mezclada justamente con lo que los historiadores han ido investigando en su momento. Nosotros vamos a escucharlo, como decía, en la voz de el gran Florial Ruiz, acompañado por otro extraordinario, excelente músico como Osvaldo Requena, y si Dios mediante, naturalmente nos encontraremos el próximo jueves con una nueva historia, repasando los tangos, o sea, la historia de nuestra música popular. Gracias a Marcos Cardoso, gracias a Miguelo fundamentalmente, Daniel, y gracias a vos, ¿no? Daniel, ¿Sí? te agradece Miguelo porque fue iniciativa de él saber la historia de los mareados. Bueno, encantó haberla compartido, porque muchos tangos tienen particularidades y naturalmente la tenía, y vaya si en todo caso tenía particularidades y curiosidades como para ir refrescándolas. En la voz de Florial Ruiz, la interpretación del tango de Cobián y Cadícamo, Los Mareados. Un abrazo para todos.